Mi esposo decía que trabajaba horas extra todas las noches, hasta un día seguí su ruta y terminó en el apartamento de su compañera. Guardé fotos durante semanas y el día de su ascenso se las envié a toda la oficina. No soy de revisar celulares ni de estar encima de alguien todo el tiempo, de hecho siempre he sido bastante relajada con eso, pero lo de mi esposo empezó a sentirse raro de una forma que no supe ignorar. Todo comenzó con las horas extra. Al principio no le di importancia, porque entiendo cómo funcionan esos trabajos en oficina donde de repente todo se vuelve urgente y nadie puede irse a su hora. Pero lo que empezó como algo ocasional se convirtió en rutina, y no una rutina normal, sino una que no tenía sentido. Cada noche llegaba más tarde, siempre con la misma explicación medio automática, como si ya la tuviera lista antes de que yo preguntara. Decía que estaban cerrando un proyecto importante, que el equipo estaba bajo presión, que su jefe no los dejaba irse. Yo intentaba creerle, pero había pequeños detalles que no encajaban. No era solo la hora a la que llegaba, era cómo llegaba. Desconectado, sin ganas de hablar, como si ya hubiera vivido su día completo en otro lado y yo fuera solo una obligación más. Dejó de mandarme mensajes durante el día. Antes me escribía aunque fuera cualquier tontería, pero eso desapareció. Si yo le escribía, respondía horas después o con respuestas cortas que no llevaban a ninguna conversación. Cuando le pregunté si todo estaba bien entre nosotros, me dijo que sí demasiado rápido, sin mirarme mucho, y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Ese tipo de respuestas no tranquilizan a nadie, al contrario, te hacen sentir que te están escondiendo algo. Hubo una noche en la que llegó con un olor que no reconocí. No era su perfume, ni algo que hubiera usado antes. Le pregunté y me dijo que seguramente era de la oficina, que alguien había rociado algo fuerte. Lo dijo tan casual que en otro momento tal vez le hubiera creído sin más, pero para ese punto ya tenía esa sensación incómoda en el estómago que no se va. El punto de quiebre fue un viernes. Me dijo que iba a quedarse trabajando hasta tarde, como siempre, pero algo en su tono me hizo decidir que ya no quería seguir dudando en silencio. No le dije nada, solo esperé un rato y salí. Lo seguí desde lejos cuando salió del trabajo, sin hacer nada extraño, solo manteniendo la distancia suficiente para no llamar la atención. No me sentía orgullosa de hacerlo, pero tampoco me sentía equivocada. Lo que me terminó de joder fue que ni siquiera dudó. Salió de la oficina y en lugar de tomar la ruta que siempre decía que tomaba cuando tenía que quedarse trabajando, se desvió sin pensarlo 2 veces. Manejó unos minutos y terminó entrando a un complejo de apartamentos bastante normal, nada especial, como cualquier otro. Estacionó, bajó del carro y entró como si conociera perfectamente el lugar. No miró alrededor, no se detuvo, no hizo nada que indicara nervios. Me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que estaba viendo, porque una parte de mí todavía quería encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez estaba ayudando a alguien, o que había alguna razón que no fuera lo que parecía, pero el tiempo pasó y él no salió. Esperé más de lo que debería haber esperado, y en ese silencio dentro del carro entendí que ya no había nada que justificar. No hice ninguna escena. No subí, no lo llamé, no le reclamé. Volví a casa como si nada, y cuando llegó horas después con la misma cara de cansancio de siempre, actué normal. Creo que eso fue lo que cambió todo, porque en ese momento dejé de querer respuestas y empecé a pensar en qué iba a hacer con la verdad que ya tenía. Durante las semanas siguientes repetí lo mismo varias veces, sin apresurarme, sin hacer movimientos impulsivos. Confirmé que no había sido algo aislado. Siempre era el mismo lugar, los mismos horarios, la misma seguridad con la que entraba. Empecé a tomar fotos, primero por necesidad de no sentir que todo estaba en mi cabeza, y luego porque entendí que eso me iba a servir para algo más. Un día la vi a ella. No fue nada dramático, simplemente salió al balcón mientras yo estaba estacionada más lejos de lo habitual. Estaba tranquila, como alguien que no tiene nada que ocultar. En ese momento no sentí ganas de confrontarla, lo que sentí fue algo más frío, como si ya estuviera demasiado metida en todo esto como para reaccionar de forma impulsiva. Mientras tanto, en la casa, él seguía actuando como si nada. Me hablaba de su trabajo, de lo cansado que estaba, incluso me dijo que había buenas noticias, que lo estaban considerando para un ascenso importante. Recuerdo que me lo contó con entusiasmo,
esperando que yo reaccionara igual, pero lo único que pensé fue que eso me daba exactamente lo que necesitaba. No le dije nada, no cambié mi actitud, no hice preguntas incómodas. Solo seguí observando, reuniendo todo con calma, esperando el momento adecuado. Porque si él había sido capaz de mentirme todos los días sin ningún problema, yo no iba a darle la oportunidad de salir limpio de esto. Y cuando mencionó la fecha en la que iban a anunciar oficialmente su ascenso, entendí que ya no tenía que esperar más. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde que decidí que ya no iba a esperar más, y en ese tiempo terminé de organizar todo con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Él seguía con su rutina de siempre, saliendo tarde, inventando excusas, actuando como si nuestra vida fuera completamente normal, y yo simplemente dejé de reaccionar. Dejé de hacer preguntas, dejé de buscar explicaciones y, sobre todo, dejé de mostrar cualquier señal de que sabía lo que estaba pasando. Eso lo volvió más confiado, más relajado, como si ya no tuviera que esforzarse tanto en mantener su mentira. En esos días terminé de reunir todo lo que necesitaba. No era solo por tener pruebas, era por asegurarme de que no quedara espacio para que intentara darle la vuelta a la situación. Tenía fotos de diferentes días, horarios, incluso algunas capturas de ubicación que había ido guardando sin que él se diera cuenta. No era algo improvisado, fue algo que armé con paciencia, entendiendo que si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Mientras tanto, él empezó a hablar cada vez más del ascenso. Lo mencionaba en la cena, en conversaciones casuales, incluso una noche se sentó conmigo y me dijo que esto iba a cambiar muchas cosas para nosotros, que por fin todo el esfuerzo estaba dando frutos. Me acuerdo que me miró esperando una reacción, y yo asentí, fingiendo interés, aunque por dentro lo único que pensaba era que ni siquiera entendía el nivel de mentira en el que estaba metido. La semana de la celebración llegó rápido. Me dijo que iban a hacer una reunión en la oficina para anunciarlo oficialmente, algo sencillo pero importante, con el equipo y algunos directivos. Me invitó, como si nada, como si yo fuera a estar ahí orgullosa de él sin saber nada. Acepté sin dudar, porque eso era exactamente lo que necesitaba. Ese día me preparé con una tranquilidad extraña. No estaba nerviosa como pensé que estaría, no tenía ganas de llorar ni de gritar, simplemente estaba enfocada. Sabía lo que iba a hacer y sabía por qué lo estaba haciendo. Llegamos juntos, él estaba de buen humor, incluso más atento de lo normal, como si quisiera proyectar una imagen perfecta delante de los demás. La oficina estaba llena, gente hablando, riéndose, con ese ambiente típico de evento laboral donde todos están medio relajados pero pendientes de lo que va a pasar. Él me presentó a varias personas, repitiendo que yo era su esposa, y cada vez que lo hacía yo sentía esa mezcla de rabia y asco que había aprendido a disimular en esas semanas. Esperé. No hice nada apresurado. Me aseguré de que todos los que tenían que estar estuvieran ahí, de que el momento fuera el adecuado. Cuando empezaron los discursos y la atención se centró en el equipo y en los logros recientes, supe que ya no había razón para seguir esperando. Me levanté con la excusa de ir al baño y me alejé lo suficiente como para no llamar la atención. Saqué el celular y abrí el correo que ya tenía preparado desde hacía días. Había dudado muchas veces sobre cómo hacerlo, si escribir mucho o poco, si explicar todo o dejar que las pruebas hablaran solas. Al final decidí mantenerlo simple. El asunto mencionaba directamente su nombre y el ascenso. En el cuerpo del mensaje escribía algo breve, dejando claro que mientras él hablaba de compromiso y profesionalismo, llevaba meses utilizando su horario laboral para mantener una relación con una compañera. No entré en detalles innecesarios, no insulté, no exageré. Solo adjunté todo. Las fotos, las fechas, las evidencias. Revisé una última vez y lo envié a toda la lista de contactos de la empresa que había logrado reunir. No solo a sus compañeros directos, también a recursos humanos y a varios correos corporativos generales. Sabía que eso garantizaba que no se pudiera ignorar fácilmente. Cuando lo envié, no sentí alivio inmediato ni culpa, fue más bien una sensación de cierre, como si algo que llevaba semanas acumulándose finalmente hubiera encontrado salida. Guardé el celular y regresé al salón con la misma calma con la que había salido. Al principio no pasó nada. Todo seguía igual, la gente escuchando, algunos distraídos, otros conversando en voz baja.
pero unos minutos después empezaron los primeros cambios. Una persona revisó su teléfono y su expresión cambió de inmediato. Luego otra hizo lo mismo. Y otra. No fue un caos instantáneo, fue algo que se fue extendiendo poco a poco, como una reacción en cadena. Miradas incómodas, susurros, gente volteando a ver a mi esposo sin disimular demasiado. Él seguía ahí, sin entender todavía qué estaba pasando, hasta que finalmente sacó su celular. Lo vi abrir el correo. Vi cómo su cara se tensó, cómo dejó de sonreír en cuestión de segundos. Leyó más de una vez, como si no pudiera creerlo, y luego levantó la mirada buscando alrededor hasta que me encontró. No me moví. No le hice ninguna señal, no le dije nada. Solo lo miré. En ese momento ya no había nada que discutir, nada que aclarar, nada que arreglar. Todo estaba expuesto de una forma que él no podía controlar. La reunión prácticamente se desarmó sola. Nadie dijo abiertamente lo que estaba pasando, pero ya todos lo sabían. Algunas personas se fueron discretamente, otras se quedaron en silencio incómodo, y los directivos dejaron de seguir con el plan que tenían. Todo perdió sentido en cuestión de minutos. Él se acercó a mí en algún punto, claramente alterado, tratando de hablar, pero yo no le di espacio. No estaba interesada en escuchar explicaciones en ese momento, mucho menos en ese lugar. Simplemente tomé mis cosas y me fui. Esa noche no regresó a la casa. Y desde entonces, nada ha vuelto a ser como antes. Actualización 2. Pasó aproximadamente un mes desde esa noche en la oficina, y el impacto de lo que hice no se quedó solo en ese momento incómodo frente a todos, sino que empezó a extenderse de una forma que, siendo honesta, no había dimensionado del todo. Los primeros días después de la fiesta fueron extraños, como si todo hubiera quedado suspendido en el aire sin una conclusión inmediata. Él no volvió a la casa esa noche, ni al día siguiente, y al principio no supe si era porque estaba evitando enfrentarme o porque ya estaba lidiando con las consecuencias en su trabajo. Las llamadas empezaron desde el día siguiente. Al principio contesté una, solo una, más por inercia que por ganas reales de escucharlo. Recuerdo que su tono no era de enojo, era más bien una mezcla desesperada entre confusión y molestia contenida. Me dijo que no podía creer que yo hubiera hecho eso, que había arruinado todo por algo que, según él, no era lo que parecía. No levanté la voz ni entré en discusión, simplemente le respondí que lo que parecía era exactamente lo que llevaba meses viendo y que no iba a perder tiempo escuchando versiones que llegaban demasiado tarde. Después de eso colgué y no volví a contestar ninguna otra llamada. Los mensajes no pararon. Pasó de intentar justificarse a pedir explicaciones, luego a culparme directamente por lo que estaba pasando, y finalmente a intentar suavizar todo con disculpas que se sentían vacías. Me escribió correos largos donde decía que había cometido un error, que estaba confundido, que nunca pensó que las cosas se saldrían de control de esa manera. En otro momento tal vez me habría detenido a leer cada palabra buscando algo que me hiciera dudar, pero en ese punto ya no tenía interés en analizar nada de lo que dijera. Había pasado demasiado tiempo construyendo una mentira como para que ahora esperara que yo creyera en su arrepentimiento. A la semana me enteré por terceros de lo que estaba pasando en su trabajo, porque él claramente no estaba en posición de contarme la verdad completa. Un conocido en común me dijo que lo habían suspendido mientras revisaban la situación, y que no era solo por la relación en sí, sino porque había implicaciones con las políticas internas de la empresa. Al parecer, la mujer con la que estaba no era alguien completamente ajeno dentro de la estructura, y eso complicaba todo mucho más de lo que él probablemente había considerado cuando empezó con eso. También supe que ella estaba siendo investigada. No me sorprendió, pero sí me dejó claro que lo que había hecho no era algo que pudieran ignorar fácilmente dentro de la empresa. No era solo una cuestión personal, se había vuelto un problema profesional que involucraba a varias personas y que ahora estaba documentado de una forma imposible de ocultar. Ella intentó contactarme unos días después. No lo hizo con una disculpa ni con una intención de aclarar las cosas de forma honesta, lo hizo desde una posición que me resultó casi absurda. Me escribió diciendo que yo había exagerado, que lo que tenía no era algo serio, como si eso hiciera alguna diferencia en todo lo que había pasado. También insinuó que yo había reaccionado de forma impulsiva, que no había necesidad de hacerlo público. Recuerdo leer ese mensaje y sentir una mezcla de incredulidad y cansancio,
porque en ese punto ya no me generaba rabia, solo me parecía ridículo que intentara minimizar algo que llevaba meses ocurriendo. No le respondí. No tenía nada que decirle. Mientras todo eso pasaba, yo tomé la decisión de irme de la casa. No fue algo dramático ni impulsivo, lo fui organizando con calma. Empaqué lo necesario, dejé lo que no me urgía y me fui a quedarme con una amiga que sabía parte de la situación. Necesitaba distancia, no solo física sino mental, porque estar en ese espacio donde todo había pasado me resultaba pesado de una forma difícil de explicar. Los primeros días fuera fueron raros. Había momentos en los que todo se sentía demasiado tranquilo, casi vacío, y otros en los que me venía de golpe todo lo que había pasado en las semanas anteriores. No era solo la traición, era el proceso completo de darme cuenta, de confirmar, de guardar todo en silencio mientras él seguía actuando como si nada. Eso es lo que más desgasta, más que el hecho en sí. Empecé a mover todo lo relacionado con el divorcio poco después. No quería alargar una situación que ya estaba completamente rota. Cuando contacté a un abogado y empecé a explicarle todo, me di cuenta de lo claro que estaba todo desde fuera. No había ambigüedad, no había espacio para interpretaciones, simplemente era una relación que había terminado mucho antes de que yo tomara la decisión de exponerlo. Él siguió intentando comunicarse durante todo ese tiempo, aunque cada vez con menos intensidad. Supongo que a medida que las consecuencias en su trabajo se hacían más evidentes, empezó a entender que no tenía mucho margen para insistir conmigo. Hubo un punto en el que dejó de escribir por completo, y ese silencio, a diferencia del anterior, no me generó dudas ni ansiedad. Lo último que supe fue que la investigación en su trabajo seguía en curso y que su situación no pintaba bien. No sé exactamente en qué terminará todo eso, pero tampoco es algo que me quite el sueño. Lo que sí tengo claro es que todo lo que pasó después de esa noche no fue algo que yo haya provocado sin razón, sino el resultado directo de decisiones que él tomó durante meses creyendo que no habría consecuencias reales. Ahora mismo estoy en un punto raro, no voy a decir que estoy bien del todo porque sería mentira, pero tampoco estoy en el mismo lugar en el que estaba antes de descubrir todo. Es como si, a pesar de lo duro que ha sido, hubiera una claridad que antes no tenía, una sensación de que al menos ya no estoy viviendo dentro de una mentira que no sabía cómo enfrentar. Y aunque todavía estoy en medio de todo el proceso, hay algo que sí tengo completamente claro, y es que no hay absolutamente nada de lo que hice que quiera deshacer. Actualización final. Pasaron varios meses desde la última vez que escribí, y en ese tiempo todo terminó de caer en su lugar de una forma mucho más definitiva de lo que esperaba al inicio. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que imaginé, en gran parte porque él ya no estaba en una posición desde la cual pudiera discutir mucho. Cuando finalmente nos vimos para hablar cara a cara después de todo lo que había pasado, la diferencia con respecto a cómo era antes fue evidente desde el primer momento. No fue una conversación larga ni especialmente intensa, y eso fue lo que más me llamó la atención. Yo esperaba algún intento más elaborado de justificarse o de reconstruir una versión de lo ocurrido donde él no quedara tan mal, pero no hubo nada de eso. Estaba cansado, no en el sentido físico, sino como alguien que ya entendió que perdió el control de la situación hace tiempo. Me dijo que había cometido errores, que no supo manejar las cosas y que todo se le había salido de las manos, pero no lo dijo buscando que yo lo perdonara, sino más bien como alguien que ya está aceptando las consecuencias sin tener muchas opciones. En ese momento me di cuenta de que ya no tenía nada que discutir con él. Todo lo que necesitaba saber lo había sabido desde hacía meses, y todo lo que él pudiera decir ahora no iba a cambiar absolutamente nada. Firmamos los documentos sin drama, sin escenas, sin intentar prolongar algo que ya estaba completamente terminado. Fue extraño cerrar una etapa tan larga de una manera tan simple, pero al mismo tiempo tenía sentido considerando todo lo que había pasado antes. En cuanto a su trabajo, la situación terminó de la forma que muchos ya anticipaban. No logró conservar el puesto. Oficialmente lo manejaron como una salida relacionada con conducta inapropiada, pero dentro de la empresa todos sabían exactamente por qué había ocurrido. La investigación interna no solo confirmó lo que yo había expuesto, sino que encontró otros detalles que yo ni siquiera conocía en su momento. Eso fue algo que me contaron después, y aunque no me sorprendió del todo, sí terminó de reforzar la idea de que lo que yo había visto era solo una parte de algo más grande. La mujer con la que estaba tampoco siguió en la empresa.
No tuve contacto directo con ella después de aquel mensaje que me envió intentando minimizar todo, pero por comentarios que me llegaron entendí que su situación fue similar. En algún punto desapareció completamente del entorno laboral y de los círculos en común que podían existir. No sé qué habrá pasado con ella después, y sinceramente no es algo que me interese averiguar. Durante ese tiempo también tuve que enfrentar todo lo que viene después de una ruptura así, que no es solo la parte legal o práctica, sino todo lo que se queda dando vueltas en la cabeza cuando ya no hay ruido externo que lo distraiga. Hubo días en los que todo parecía estar bajo control y otros en los que recordaba detalles específicos que me hacían sentir una mezcla incómoda de rabia y decepción. No era constante, pero tampoco desapareció de un día para otro. Lo que sí cambió fue la forma en la que empecé a ver todo el proceso. Al principio lo viví como algo que tenía que atravesar, una serie de decisiones que tomé porque no había otra opción razonable, pero con el paso del tiempo empecé a entenderlo de otra manera. No como una reacción impulsiva, sino como algo que hice de forma consciente cuando ya tenía claro lo que estaba pasando. Algunas personas, sobre todo conocidas en común, me preguntaron si no me parecía que había sido demasiado exponer todo de esa forma. No lo preguntaban con mala intención, pero sí desde una perspectiva en la que tal vez esperaban que yo dudara o mostrara algún arrepentimiento. Nunca tuve que pensarlo demasiado para responder. No lo veo como algo excesivo, lo veo como una consecuencia directa de sus decisiones. Durante meses tuvo la oportunidad de decir la verdad, de enfrentar lo que estaba haciendo sin necesidad de llegar a ese punto, y eligió lo contrario. Eligió mentir todos los días, construir una rutina basada en engaños y asumir que yo no iba a hacer nada al respecto. Lo único que hice fue dejar de proteger esa mentira cuando ya no tenía sentido seguir haciéndolo. Con el paso de los meses también fui recuperando cierta estabilidad en mi propia vida, no de forma inmediata ni perfecta, pero sí lo suficiente como para sentir que ya no estoy reaccionando constantemente a lo que pasó. Volví a organizar mi rutina, retomé cosas que había dejado de lado y empecé a construir un espacio que ya no está condicionado por la presencia de alguien que no estaba siendo honesto. A veces todavía pienso en cómo empezó todo, en lo fácil que habría sido para él evitar llegar a ese punto si hubiera tomado decisiones diferentes desde el principio. Pero ese tipo de pensamientos ya no me atrapan como antes. Son más bien recordatorios de lo que pasó, no algo que me detenga o me haga cuestionar lo que hice. Si hay algo que tengo completamente claro ahora es que no habría manejado las cosas de otra forma. No porque haya sido fácil, sino porque fue coherente con lo que estaba viviendo en ese momento. No necesitaba hacer una escena ni entrar en discusiones interminables, necesitaba cerrar una situación que llevaba demasiado tiempo sostenida sobre mentiras. Hoy en día no tengo contacto con él, ni interés en retomarlo. Cada uno siguió su camino con las consecuencias que le correspondían, y aunque no puedo decir que todo fue sencillo, sí puedo decir que fue definitivo. Y en ese sentido, a pesar de todo lo que implicó, hay una sensación de cierre que no cambiaría por nada.